Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El teleteo, pospola de yo, izquierda 7 coto de a, porque puira, sos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, somos gracias, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Padre. Seas tú, Señor, que pongas palabras en mis labios, Señor. Palabras de aliento, palabras de motivadoras, Señor. Palabras, Señor, que para que nosotros te obedezcamos, Señor. Gracias, Jesús, Espíritu Santo, que hable a través de tu palabra, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Creo que todos nosotros sabemos la historia de Salomón. También sabemos la historia de David. David quería construir, pero Dios no lo tenía en su agenda, sino que era Salomón. Salomón le tocó construir el primer templo. Nuestro tema en esta ocasión, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El pueblo de Israel anduvieron en diferentes lugares llevando un tabernáculo que ellos lo habían hecho en diferentes lugares hasta que llegó el tiempo de Dios. Entonces fue edificado el primer templo en Jerusalén. No porque no podía hacerlo, sino que porque Dios no lo permitía. Hasta que llegó el tiempo de Dios, entonces ya Salomón construyó. David ya lo había pensado a construir, pero Dios no lo permitió. Pero su hijo, que fue Salomón, fue el primer rey que construyó el templo en Jerusalén. El templo que fue construido en Jerusalén era por un propósito. No porque la Biblia dice que Dios no habita en el templo, sino que cualquier lugar Él puede estar. Pero sin embargo, Dios especificó que se construía un templo donde Él podía estar. El propósito de Salomón, que la gente llegara a ese lugar para adorar, confesar y dedicarse a ese templo. Ellos estuvieron 400 años después que salieron de Egipto, anduvieron cargando ese. Dice que este tabernáculo era tejido, era lana de borrego, tejido. Donde ellos llegaban los ponían como carpa que vemos a veces en la calle.
Y así los ponían y ahí adoraban a Dios. Terminaban, lo volvían a desarmar, a llevarlo otra vez de nuevo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tenía sus propósitos. Llegó el tiempo que Salomón construyó el templo. Pero ustedes saben que el templo fue construido por Salomón, pero después hubo un problema grande. Dejaron el templo. Después que dejaron el templo y un problema grande, persiguió el enemigo, lo atacó pues de una manera especial y dejaron el templo. Y después medio construyeron. Después hubo otra persona, hasta la tercera vez construyeron el templo en Jerusalén. La primera y la segunda casi cayó. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ahí dejaron el templo. Ahí dejaron el templo y luego después se levanta Nehemías. Nehemías empezó a construir, medio construir. Pero en el tiempo de Esther, en ese tiempo lo iban a matar todos los judíos que adoraban a Dios. Lo iban a matar todos. Pero Dios tenía planes con ellos. Se levantó una mujer llamada Esther. Esa mujer se sometió ¿en qué? En ayuno, en oración con su doncella. Y todo el pueblo judío. En ese tiempo no se tomaba en cuenta la mujer, pero en ese tiempo sí, porque Dios el que lo levantó, esa mujer. Y se construyó el templo. Pero el tercer templo que hicieron, encontramos en Esdras capítulo 3. En Esdras capítulo 3. Aleluya. Esdras capítulo 3. Aleluya. Y cuando los albañiles. Amén. Aleluya. Sí. Y capítulo 3, los versículos, sí. Léanlo, si lo tienen. Y cuando los albañiles del templo de Jehová escuchaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para el alabarse a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Amén. Dice hasta el empezaste en el 10, ¿verdad? Hasta el 13. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar
los cimientos de esta casa lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Aleluya, amén. La tercera vez he construido el templo. Por eso, decía hace rato, el tema que me titula, el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, lo hace. En aquel tiempo había un rey que prohibía, y toda la gente contra los judíos. Cuando los judíos estaban trabajando, los iban, los tumbaban la parte donde se construía la segunda vez. En el tiempo de Nehemías había enemigos. No querían que el pueblo de Israel se desarrollara. No querían que el pueblo judío adorara a Dios. Pero sin embargo, Dios tiene planes. Dios tiene planes. Y así fue el tiempo en aquel tiempo. Dios tiene planes. Dios tiene propósito. Porque un templo se construye. Dice que es el lugar de sus pies. Un templo es el lugar de sus pies. Él está aquí. Por esa razón se construye en aquel... Dios no quiere el templo, dice la palabra de Dios, pero sin embargo, por la gente que adoran a Dios, sí se necesita un templo. Por la gente que adoran a Dios, se necesita un templo. Por la gente de donde pueden llegar, es importante. Hay un texto que dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, perdón, capítulo 7, versículo 14. Amén. Amén. Si pueden dar lectura del 1 hasta el 7 para oír lo que es. Capítulo 7 del 10. En el 10 adelante. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare tu rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré los de mis cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Amén. Para eso, el templo. Para que la persona llegue, saben que Dios está aquí. En aquel tiempo dice que en el tiempo de Jesús, San Mateo 21, ahí encontramos, en el tiempo de Jesús, el templo Mateo 21, amén, del versículo 1, del 1 al 10, si quieren la lectura.
Amén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betpage, al monte de los olivos, Jesús sirvió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme. Y si alguien os dijere algo, decidlo, el Señor los necesita, y luego los guiará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal cal. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó en sí. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mandos en el camino, y otros portaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El 12. Y envió Jesús el entero venir y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el pueblo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándoos, salió fuera de la ciudad a Betania. Amén. Gloria a Dios. Aquí damos cuenta que ese templo, 960 años antes del nacimiento de Jesucristo, y se construyó el templo, el primer templo. Ya después se vinieron todos pasando los años. Pasaban años abandonado el templo. Dice la palabra de Dios que el templo que había hecho Salomón, que había hasta los aves del cielo haciendo nido, ya no había quien la adoraba a Dios. Pero sin embargo, Dios no olvida el lugar. Fue construido por Nehemías, por Esdras, y después dice que ese templo, los 70 años después de la resurrección de Jesucristo, volvió a caer ese templo. Volvió a caer y ya está construido otra vez de nuevo. Y entonces, damos cuenta del propósito de un templo. ¿Es casa de qué? Casa de oración. Es un lugar donde llegan mucha gente, ciegos, cojos, mudos. Toda la gente que puede llegar ahí, Dios puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Él está, es casa de sus pies, es el lugar de sus pies. Y entonces cuando él lo hace, porque lo va a hacer. Amén. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, fueron llevados cautivados a Babilonia para que no adoraran a Dios. Ahí estuvieron un tiempo, pero ellos no olvidaron de Dios. Cuando ellos llegaron a otra vez de nuevo a Jerusalén, volvieron a construir el templo otra vez, hasta en el tiempo de Jesús. Después del tiempo de Jesús, volvió a caer otra vez de nuevo. Pero ese templo ya está construido otra vez de nuevo. Dice algunos profetas que terminando ya de ser construido, es que el Señor Jesús ya va a venir.
Y gracias a Dios que el Señor nos ha permitido aquí a construir este templo, pero es el tiempo de Dios. Me decía un hermano en una ocasión, ¿por qué no construyó desde cuando tú llegaste al tiempo de Dios? No podemos construir así nada más porque sí, sino que hasta que sea el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, porque Dios va a hacer, porque es del Señor. El templo que va a ser es para el Señor, donde van a llegar mucha gente afligidos, angustiados, y vendrán de lejos, así es la palabra de Dios. Por esa razón, el Señor, hasta que se cumpla su palabra. Dice que Él lo puede destruir y lo puede construir. Para Él no hay nada imposible, no es posible para Él. El pueblo de Israel, ¿por qué se cayó en aquel tiempo? Porque ellos habían desobedecido a Dios. Habían desobedecido, no querían obedecer a Dios. Ya llevaban el sacrificio que tenían que llevar, eran animales limpios, animales tiernos, pero ellos después llevaban lo que ya no servía. Entonces cuando Dios se dio cuenta, se enojó con ellos. Y Dios es misericordioso, y así perdonó a su pueblo y volvió a reconstruir otra vez de nuevo. Y ese lugar es un lugar especial para Dios. Quizás los que no vinieron, los que vivían en aquel tiempo, según dicen que habían venido 2 o 3 pastores aquí, pero no se puede construir hasta que llega el tiempo de Dios. Amén. Dios tiene un propósito. No nada más porque están ustedes aquí, por un propósito. El Señor sabe que va a llegar gente aquí. Según lo que dice la gente que pedían, cuando aquellos pastores en aquel tiempo, según me cuentan los vecinos, que levantaban firma para sacarlos. Levantaban firma. Pero llegó el tiempo de Dios. Me decía el que vivía enfrente, ya se murió. Dice, no sé si usted nos cae bien, dice, no sé. Porque los que venían no nos caían bien. Levantábamos firma para que se fuera. Pero gracias a Dios, Dios tiene planes. Cuando no van a pensar que cuando nosotros llegamos aquí todo color de rosa, no. Aquí se sufrió se sufrió. Pero el enemigo no pudo. El enemigo no pudo. Y aquí Dios tiene planes con este lugar. Ese lugar ya nos habían quitado. Ya habían como unos 10, 15 hermanos y vino el pastor que nos había dado y puso su hijo como pastor. Obed puso aquí, Obed se llama el muchacho. Y nos fuimos. Ayer decía el hermano Doroteo que allí hacíamos culto antes. Y nos fuimos de aquí. Pero el plan de Dios nadie puede quitar. No pudieron, tuvieron como medio año. Y se fueron, nos fueron a ofrecer por 100,000 pesos este lugar. Y gracias a Dios terminamos a pagar. Y así nos dejó. Y el Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado. Por esa razón mi tema se titula El tiempo de Dios. Hasta que llegue el tiempo de Dios. Nadie se puede oponer en lo que Dios hace por un propósito. El Señor tiene sus planes y propósitos. Cuando Dios lo hace, vemos el templo que edificó Salomón, un templo grande, y todo lo que pudo lo adornó con madera, con piedra preciosa. Bueno, lo adornó bien bonito. Pero por la desobediencia del pueblo, se volvió a caer otra vez el templo, por la desobediencia. Ahí estuvieron en Babilonia, sufriendo. Después que salieron de Egipto, sufriendo allá, y ya cuando están libres, otra vez de nuevo desobedecen a Dios. Dios se los lleva a otro lado a sufrir para que se regresen. Pero cuando regresaron, dice que cantaban, oraban, lloraban de alegría, porque regresaron a un lugar donde ellos tienen que ser. Después de eso, dice la palabra de Dios que los que hubo 800 años, silencio. Ya no hay sacerdotes, no hay nada. Y luego después Dios lo regresa otra vez de nuevo. Pues ya tiene años porque sin embargo, tiene años, pero Dios tiene planes. Hasta que llegó el tiempo que Dios tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que trabajar, porque es tiempo de Dios. No es cualquier tiempo. Siempre nosotros esperamos el tiempo de Dios. Así como el nacimiento de Jesucristo, muchas veces quería mucha gente que querían que naciera. El profeta Isaías lo había profetizado el nacimiento del Hijo de Dios. Querían muchos, pero no, hasta que llegó el tiempo. Gálatas 4:4 parece. Gálatas 4:4. Hasta que llegó el tiempo y nació Jesús. El tiempo de Dios es preciso, el tiempo de Dios es bueno. ¿Ves? Como dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de mi tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Amén. El tiempo de Dios es preciso. Ellos querían que naciera Jesús rápido, pero no se puede. 600 años o 700 años que Isaías profetizó que iba a nacer un niño. ¿Cuándo será? Hasta muchos se equivocaron. Pensaban que el hijo de Nimrod era el niño y lo adoraron. Lo tomaron en cuenta, se equivocaron, pensaban que era ese, el hijo de Dios. No es, sino que nada más. Hasta dice que lo adoraban. En Jeremías 7:18, ahí nos dice, hacían fiesta. Jeremías 7:18, dice que ellos, las mujeres como llegó el niño, pensaban que era el niño Jesús no era. Como la gente de la naturaleza se equivoca muchas veces, hasta un muñeco dicen que es Jesús, ¿verdad? El niño Jesús, la gente se equivoca. El niño Dios dice que ellos, ¿verdad? Pero hasta los llevan, hacen fiestas y todo eso. Ahí dice, ¿verdad? Jeremías 7:18, ¿cómo dice? Dice la palabra allí. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y la liqueza nace y masa para hacer tropas al rey del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira.
Amén. Nada más para eso. Pensaban que era Jesús, pero no era el tiempo de Dios todavía. Entonces no era. Entonces, y hasta que llegó el tiempo de Jesús, aunque el diablo se enoja, no pudieron hacer nada, ¿verdad? Aunque el diablo se enojaba en ese tiempo, cuando Jesús nació, hasta mataron a muchos niños que pensaban que era Jesús y no es. Entonces, ¿por qué? Porque es el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, nadie se puede evitar. Lo que Dios hace, lo hace. Amén. Así es que nosotros estamos aquí porque sabemos que Dios ya nos contestó. Siempre oramos primero porque es de Dios. Y Dios va a proveer. Dios va a hacer la obra. Amén. Así es que por esa razón este lugar, aunque en aquel tiempo nos hicieron sufrir, pero aquí estamos. Hasta que llegue el tiempo de Dios, lo va a hacer. Amén. Y hasta aquí, como dice el canto, ¿verdad? Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aquí este lugar era baldío, era un lugar que había una barra por allí. Por ahí hicimos una casa, por ahí hicimos unos baños, ahí por ahí estaba mi hermano Jonche, pues ahí hicimos unos baños allí. Y así anduvimos, hicimos una casa por aquí. Bueno, la cosa que así hasta que llegó el tiempo de Dios, amén. Hasta que llega el tiempo de Dios, entonces sí. Ahí estuvimos viviendo, ahí donde están los hermanos, ahí vivíamos, ahí estamos unos cuartos por ahí. Y gracias a Dios hasta aquí, que sí nos ha ayudado. Me acuerdo un tiempo, teníamos allí y llegó un borrachito, los quebró todas las ventanas que teníamos ahí. Quebró todo con una piedra. Era un drogadicto. Por eso digo que no es fácil. Se sufrimos un tiempo aquí. Pero gracias a Dios, hasta aquí no nos ha ayudado. Y ahora va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser diferente porque Dios tiene planes para que este lugar sea un lugar para Él. Amén. Vamos a orar, vamos a decir gracias, Señor. Esperamos que tú hagas la obra. Amén. Padre nuestro, damos gracias. Tú eres un Dios maravilloso, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque hasta aquí nos ha ayudado.